En este vídeo voy a hablar sobre la pornografía infanto-juvenil. Si esto es una plaga que nos debería preocupar mucho o quizá le estamos dando una importancia excesiva y es simplemente una curiosidad pasajera que, bueno, pues en la adolescencia, en esa etapa de la vida tan peculiar, pues acontece con mayor intensidad. Mire, yo solo les voy a dar unos datos, porque me parece que, en fin, en los libros y en los trabajos científicos están los datos muy bien expuestos, pero sí creo que conviene que centremos un poquito la situación. En España, nosotros estamos manejando unas cifras, según autores de prestigio, en el que la pornografía, el primer contacto, se produce entre los 9 y los 11 años de edad. Por término medio, 10,4 años. Y suele ser un poquito más frecuente en los chicos, más precoz también, a los 14 años, y en las chicas a los 16. Se observa además que hay un importante número de adolescentes que han buscado pornografía en Internet. En concreto, el 97,3% de los chicos y el 78,3% de las chicas. Esto yo creo que nos sitúa ante un problema de magnitud elevada. ¿Por qué se consume pornografía? Pues miren, por muchas razones. La primera es por curiosidad, la otra porque estamos en una sociedad donde la búsqueda de los placeres inmediatos es la norma. También porque a veces es una manera, y quizá no la más adecuada, pero es una forma de conseguir información y de combatir el aburrimiento. También es una forma de neutralizar ciertas emociones desagradables, el estrés y sobre todo para evadirse de la realidad que no nos gusta y de la soledad. Claro, ¿qué pasa cuando un adolescente consume este tipo de vídeos, películas? Lo primero que va a ocurrir es que se produce un aumento, un incremento de la irritabilidad. Ya saben ustedes que nuestro sistema cerebral tiene una parte racional, otra que llamamos emocional, sistema límbico, y otro que es el cerebro reptiliano, cerebro mucho más primitivo. Bueno, pues en el sistema emocional, que es donde nosotros tenemos la ira, la cólera, las bases biológicas de estas reacciones, ahí la pornografía va a actuar y va a hacer que la persona que la ve tenga una irascibilidad, una irritabilidad mayor. Luego se produce un fenómeno ya en el sistema racional, y es que las expectativas sobre la sexualidad son absolutamente reales. Si uno ve este tipo de películas y compara lo que le han dicho sus amigos, amigas, conocidos, compañeras, evidentemente no tiene nada que ver la realidad con lo que nosotros estamos viendo en una película que al fin y al cabo es una ficción. La pornografía conlleva un aumento de la soledad, del aislamiento. La persona, en este caso el adolescente, se aísla con mucha frecuencia de su entorno. Su autoestima suele disminuir porque, entre otras razones, estoy aislado, me siento irritado y además, comparativamente con lo que estoy viendo, soy una persona disfuncional en muchos casos o incluso discapacitada. Bien, y además, para acabar esta especie en fin, de exposición de problemas, se produce un aumento de conductas de riesgo. El adolescente, estimulado por ese tipo de películas y con unas ideas totalmente erróneas, sale a la realidad, al mundo real, y puede tener comportamientos que pueden llegar a ser realmente peligrosos. Además, se llega a normalizar y de alguna manera también a trivializar, a ver como algo rutinario, pues conceptos tan graves como es la violencia sexual, como es la agresividad ligada al sexo, como es en fin, los cambios de relaciones, todo esto, insisto, en un cerebro que está todavía en un proceso de formación, que no ha alcanzado unos niveles adecuados de madurez y que está siendo torpedeado por unas imágenes que en algunos casos son profundamente, además de irreales, muy dañinas y muy escabrosas. Bien, ¿influye en la conducta sexual de un adolescente el ver pornografía? Pues sí, sí que influye. Hay datos suficientes en la bibliografía médica que nos dicen que aumenta sobre todo la impulsividad. Los adolescentes y las adolescentes que ven películas porno, son más impulsivos. Además, disminuyen en general el aprendizaje y la concentración.
existe una distorsión de la sexualidad y esto produce unos inicios en las relaciones sexuales pues, complicados, que ya de por sí fisiológicamente lo son, naturalmente lo son, pues le añadimos una complejidad. Y además hay una hipersexualización, es decir, se empieza a ver la vida desde un ángulo excesivamente sexual, cuando sabemos que el sexo, siendo importante, nadie lo puede dudar, no deja de ser más que una función más de las muchas que tiene el ser humano. Entonces empiezan a complicarse las situaciones, empezamos a tener este adolescente conductas hipersexuales, no es satisfecho con comportamientos sexuales habituales y va buscando en una línea progresiva cada vez más conductas de tipo zoofílico, de tipo necrofílico, sadomasoquistas, es decir, entramos en el campo con más facilidad de lo que llamamos las parafilias o trastornos en la elección del objeto sexual. ¿Puede ser adictiva? Lo es. La pornografía puede considerarse y debe considerarse como una adicción comportamental en algunos casos. ¿Cuándo? Cuando su uso sea muy frecuente, compulsivo, excesivo, que sea un objetivo, perdón, casi diario y que el joven o la joven tenga esa necesidad desde el momento en que pone el pie en el suelo en la cama y de la cama y empieza a funcionar. En muchos casos existe una disminución y eso es una complicación de la conducta, de los frenos del control de la conducta. La pornografía facilita el paso a la acción. Como yo les he dicho, desencadena conductas de irritabilidad, conductas de impulsividad y, evidentemente, a pesar de las consecuencias adversas que le pueda deparar, desde todo tipo, pérdidas de concentración en los estudios o en el trabajo, problemas familiares, problemas económicos, etcétera, el adolescente se siente, digamos, llamado de una forma muy poderosa a este tipo de comportamientos. La OMS hace ya muchos años, en el 2019, bueno, mucho, hace unos años, incluyó un trastorno en el comportamiento sexual compulsivo. Pero esto no es válido realmente para lo que estamos hablando. Una cosa es la adicción al sexo, como se llama, y otra cosa sería la pornografía, la adicción, entre comillas, a la visualización de películas porno. ¿Qué factores podemos considerar predisponentes? En primer lugar, estaríamos el ser varón. Ser varón y ser heterosexual es un factor que se correlaciona de forma estadísticamente significativa con las conductas pornográficas. Luego, el ser impulsivo, tener rasgos de impulsividad, de extroversión importantes y también ciertos rasgos de histrionismo y de narcisismo. Ahí nos vamos a mover en ese perfil incipiente, quizá con 16, 17 años todavía no esté muy marcado, pero suelen ser los rasgos que predominan en este tipo de personas. Su autoestima es baja. La persona que recurre adictivamente casi a la pornografía está buscando sensaciones porque no es capaz, no tiene la fortaleza, la madurez, la calma, el sosiego para llevar una vida de otra manera. Y además se producen trastornos psiquiátricos, como pueden ser trastornos obsesivos, puede producir ansiedad, puede producir trastornos depresivos, al ver los fracasos que la persona puede tener en el intento de abandonar ese comportamiento. Son personas con escasas habilidades sociales, no se relacionan bien, es decir, su inteligencia emocional no se quieren, no se conocen y además no se relacionan adecuadamente, luego la inteligencia emocional es baja y tienen una gran tendencia, como ya hemos dicho, al aislamiento, a la soledad, por tanto huyen de una forma importante de las relaciones interpersonales y abusan de la tecnología. Esta es otra característica importante. Un factor predisponente muy importante es que no haya habido controles en la infancia, que no haya habido límites y también se ha correlacionado con la existencia de pocas o ninguna idea religiosa, del tipo que sea. No entramos en ninguna valoración de este tipo, sino simplemente de ideas espirituales. ¿Qué se puede hacer? Pues miren ustedes, si somos padres, lo primero que tenemos que hacer es no alarmarnos, no empezar nosotros a tener comportamientos también histriónicos en los que, por Dios, ¿qué va a pasar? Mi hijo o mi hija es una ninfómana, este es un sátiro. No, lo que hay que hacer es sentarse, hablar, ver la envergadura que pueda tener este comportamiento y, en su caso,
si no somos capaces de enfocarlo, porque no conozcamos la materia, porque tengamos nosotros mismos una falta de control del impulso, recurrir a los profesionales. ¿Quiénes son los profesionales que les pueden ayudar? Pues mira, ustedes desde el médico de familia. El problema será que el médico de familia pues, no tendrá mucho tiempo. Todos sabemos la sobrecarga que sufre en estos profesionales y probablemente no le dé la importancia que merezca. Los psicólogos y psicólogas son personas competentes, sobre todo aquellos que tengan una especialización en materia sexual, y por supuesto los psiquiatras. Estamos ante un problema que puede llegar a ser un problema de salud mental, que en principio no tiene por qué serlo, pero sí somos personas competentes para poder poner las cosas en su justo término. Yo no quiero extenderme más, solamente decirles que estoy encantado de poder compartir con ustedes estos minutos, y que si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues estaré también muy contento de poderles ayudar. Muchas gracias.